objetivo de la clase de hoy va a ser hablar de los números de Fibonacci. Entonces, decía anteriormente que me gustaría hablar en la primera mitad como de aspectos algebraicos, de alguna forma, y la segunda mitad de aspectos un poquito más relacionados con teoría de números, que, bueno, hay cosas muy, muy divertidas, muy interesantes que estudiar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo surgen los números de Fibonacci? Por lo menos de este lado del mundo, en Occidente. Los números de Fibonacci al parecer habían sido considerados ya por otras culturas en Oriente, ¿verdad? Mucho antes de lo que Fibonacci las consideró, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es como el origen de las cosas? ¿Verdad? Entonces, originalmente hay una pareja, ¿verdad? De conejos que, bueno, son puestos digamos, en un espacio, y la pareja al final del mes se reproduce, ¿ok? Entonces, digamos, al, eh, la pareja se reproduce y entonces, pongamos, digamos, de momento es el mes 1, el mes 2, ¿verdad? Después lo que hay es dos parejas, ¿verdad? Vamos a ver si lo estoy haciendo bien. Ahí, pongámosle nombres, perdón. Hay una pareja A de conejos, ¿sí? Nacen, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa el mes, eh, se, se cruzan, digamos, y entonces eh, nace, perdón, regálame un minutito para revisar una cosa. Ok, sí, perdón por la confusión. Entonces, digamos, el momento cero, ¿verdad? Es como que, digamos, bueno, digamos, o al inicio del mes uno, nace una pareja de conejos. Pasa todo el mes y al final del mes se cruzan, ¿ok? Entonces, al inicio del segundo mes, la pareja, bueno, la coneja, digamos, estaría embarazada y al final de mes tienen los hijos, ¿ok? Y entonces, ¿verdad? Entonces, al final del mes 2 está la pareja, ¿verdad? O sea, pongamos aquí tal vez el embarazo de la pareja A, ¿verdad? Y al final de mes, ¿verdad? O sea, tal vez pongamos como la evolución en cada mes, ¿verdad? Nace la pareja y al final de mes se cruzan, ¿verdad? Entonces, se da el embarazo, eh, se da el embarazo, al final de mes nace la pareja B, y bueno, y la pareja A se vuelven a cruzar, ¿ok? O sea, como que no dejan ahí descansar nada, ¿verdad? Entonces, en el tercer mes, bueno, sí, entonces el tercer mes, eh, digamos, tenemos el embarazo de A otra vez, ¿verdad? B vuelve a crecer, o sea, o sea, acaban ahí de nacer, ¿verdad? Entonces, bueno, crecen, ¿verdad? Y entonces, de A va a nacer una pareja, ¿verdad? Entonces, nace la pareja C y A y B se cruzan. Bueno, o sea, la pareja A se cruza y la pareja B se cruza. Vamos a suponer que los conejos son bien respetuosos, ¿verdad? Después, ok, después, entonces, el cuarto mes sería el embarazo, digamos, de A y B. La pareja C crece, ¿verdad? Y entonces nacen nuevas parejas, ¿verdad? Nacen las parejas
eh, pongámosle D y E, ¿verdad? Y entonces se cruzan A, B y C, ¿verdad? O sea, bueno, A y B que acaban de parir, se vuelven a cruzar, sí, bueno, a cruzar, digamos, y C que ya está grande, se cruza, ¿verdad? Y entonces vamos con esta cosa. Entonces, intentemos hacer un dibujito, ¿verdad? Para, bueno, y si seguimos con o sea, con esta cosa, o sea, yo creo que esa forma de organizar la información no es óptima, ¿verdad? Pero, entonces, digamos, empecemos aquí con un dibujito, ¿verdad? Está la pareja A, ¿verdad? Digamos, pasa el mes y entonces se da el embarazo y entonces nacen, bueno, sigue la pareja A y nace entonces la pareja B, ¿verdad? Y entonces después hay un mes, vamos a ver, sí, ok, sí, estaba A, crece, ¿verdad? Entonces aquí es el momento en que se cruzan y entonces el momento en que se cruza, bueno, pasa el mes, entonces aparecen A y B, ¿ok? Entonces B nace, ¿verdad? Entonces B, o sea, la forma en la que vamos a ir haciendo este árbol es como que una vez que aparece una letra nueva, bueno, hay que darle un chance para que crezca y después en todas las demás se va a reproducir, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿verdad? Digamos en esta, digamos aquí, eh, digamos aquí al final de este mes, A pare a B, ¿verdad? Y se vuelve a cruzar. Entonces, esta lineecita sería, bueno, otra vez el embarazo, pero aquí aparece C, ¿verdad? Pero entonces ahora, digamos, a partir de este A, tendríamos el mismo jueguito, ¿verdad? A y D, se mantiene porque tienen que crecer, pero ahora B se va a, a reproducir porque ya está grande, ¿verdad? Y entonces, eh, ok, y bueno, si hacemos una generación más, ¿verdad? Entonces, este A tendría una nueva pareja, este D se mantiene, este C tendría, tiene un hijo, ¿verdad? O sea, tiene crías. B, bueno, ya se me acabó el espacio, B vuelve a tener crías también y E simplemente se mantiene, ¿ok? Entonces, bueno, y si seguimos así, pues vamos a llenar la pizarra, ¿verdad? Entonces, eh, hagamos el conteo, digamos, ¿verdad? Por, eh, digamos, como por meses, ¿verdad? De cuánta gente hay. Bueno, aquí había una, dos, tres, aquí hay cinco hasta la E y aquí llega hasta la H, que es la letra número 8, ¿verdad? Y entonces, digamos, en la generación, en la enésima generación, vamos a tener, digamos, pensemos, ¿verdad? ¿Cuánta gente? O sea, digamos, sin hacer el dibujito, ¿verdad? ¿Cuánta gente tendríamos en la siguiente generación, ¿verdad? Entonces, eh, podríamos contar, por ejemplo, los que acaban vamos a ver cómo podríamos hacer esto. Vamos a ver, sí, cómo se podría hacer el conteo para la próxima generación. Bueno, vamos a suponer que todas las parejas, o sea, sí, todas las parejas, o sea, siguen viviendo, ¿verdad? Por eso es que no es un modelo realístico biológico, ¿verdad? O sea, en algún momento uno se tiene que morir.
Pero bueno, todas las parejas que estaban en el eslabón anterior van a, eh, van a, a estar abajo, ¿verdad? Entonces, digamos, en la fila de abajo, sabemos que de fijo vamos a tener todas las letras de la A a la H, ¿verdad? Y ahora, ¿cuántas nuevas van a aparecer? Van a aparecer tantas nuevas, ¿verdad? Como gente que no haya nacido en el paso anterior, ¿verdad? Porque los que están en el paso anterior son los únicos que no se reproducen. Entonces, van a haber tanta gente como había no en esta generación del 8, ¿verdad? Sino en la del 5, ¿verdad? O sea, el A, el D, el C, el B y el E van a reproducirse, ¿verdad? Entonces, digamos, o sea, en la enésima generación, creo que lo borré. Entonces, en la enésima generación, ¿verdad? Están los de la n-1ª generación, ¿verdad? O sea, esto es porque, digamos que nadie muere. ¿Ok? Y van a estar las crías, ¿verdad? Las crías van a venir de gente que no acaba de nacer, o sea, gente que estaba 2 generaciones atrás, ¿verdad? Entonces, en la generación de 2 pasos atrás, ¿verdad? Aquí vienen las parejas nuevas, ¿ok? Y entonces, digamos, esta es la relación que permitiría ir encontrando estos números sin necesidad de estar haciendo el arbolito, que es muy demandante, ¿verdad? Ok, y entonces, ¿verdad? Entonces, digamos, en el siguiente paso, ¿verdad? Tendríamos que, lo que sigue son 13, ¿verdad? 8, son los ocho viejos y los 8 viejos y, o sea, los 8 del paso anterior y los 5 que tuvieron crías, que los 5 venían de la generación tras anterior, ¿verdad? Entonces tendríamos 13. Ahora, en el siguiente paso, los 13, eh, los 13, eh, los 13 se mantendrían y los que tendrían crías serían los que estaban cuando habían 8 parejas, ¿verdad? Entonces, la próxima sería 21, la próxima sería 34 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, esta relación, ¿verdad? De que, o sea, los nuevos términos, o sea, son suma de los dos anteriores. ¿Ok? Ok. Y entonces, bueno, uno podría pensar que, bueno, para un modelo matemático tampoco realista, ¿verdad? Esto pareciera ser solamente como una fantasía, ¿verdad? O sea, como que esperar que esto dé algo bueno es un poco raro. Y sin embargo, ¿verdad? O sea, sin embargo, sí pasa que o sea, que estos números se observan eh, de vez en cuando en la naturaleza, digamos, cuando se cuentan pétalos de ciertos tipos de flores, cuando se cuentan otros procesos biológicos, aparecen esos números de Fibonacci, ¿verdad? Entonces es un poco misterioso, digamos, ¿verdad? Como por qué algo o sea, digamos, un modelo tan simple representaría algunas cosas que aparecen en la realidad, digamos, en el mundo verdadero de alguna forma. Y no sé, digamos, o sea, en algunos casos hay alguna explicación, eh, digamos, interesante, plausible, lógica, y en otros es algo que tal vez no se entiende de momento muy, muy bien, ¿verdad? Pero bueno, este es el origen de,
de estos números, ¿verdad? Bueno, tal vez no era fundamental saberlo, pero bueno, es vacilón eh, pensar que esto pudo dar génesis a, a una secuencia bastante interesante que ahorita vamos a ver, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo único que sabemos, ¿verdad? Empieza con uno y uno y después se suman los anteriores de esa forma, ¿verdad? Entonces, 34, 55, 89, 144, etcétera, ¿ok? Muy bien, ¿ok? Entonces, eh, eh, ok, cuando, digamos, cuando estuvo, bueno, sí, o sea, cuando estuvo todo lo de la pandemia, por ejemplo, en su apogeo, ¿verdad? En su mayor nivel, había un término matemático que sonaba todos los días, ¿verdad? Sonaba en la tele, salía en las noticias, lo mandaban a uno por los chats de WhatsApp, etcétera, ¿verdad? No sé si ustedes recuerdan cuál fue el concepto eh, matemático que se puso muy de moda con la pandemia. ¿Ok? No sé si lo recuerdan. Ok, en el chat me ponen exactamente, sí, ese es, ¿verdad? Ponen crecimiento exponencial, ¿verdad? O sea, yo no sé si ustedes recuerdan que hacían, o sea, que el crecimiento exponencial de los contagiados y todas las cosas, ¿verdad? El crecimiento exponencial, así, sin más, es, es, eh, es un modelo también que no es realístico, ¿verdad? Pero, bueno, conocemos, eh, bueno, digamos, no sé si ustedes en el colegio han tenido la oportunidad de, de estudiar la función exponencial, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Digamos, digamos, ¿cuál sería digamos, el modelo exponencial básico, ¿verdad? De que uno tiene una función, ¿verdad? Una función y de x y entonces y prima de x, o sea que la cantidad de gente infectada nueva, por ejemplo, va a ser proporcional a la función y de x, y bueno, cuando uno va a la universidad y aprende un poquito de ecuaciones diferenciales, encuentra que eso tiene una forma así, ¿verdad? O sea, y de x es una constante, una población, digamos, original, multiplicado por una función exponencial, ¿ok? ¿Verdad? Esto es, y bueno, digamos, esto viene también de un modelo básico poblacional, ¿verdad? Si tal vez no sé si en estudios sociales o así han escuchado el modelo de Malthus, bueno, este es el modelo de Malthus, que la población crece proporcionalmente a la población actual, ¿verdad? Eso no es por supuesto, válido todo el tiempo porque la cantidad de recursos, por ejemplo, en un lugar determinado es una cantidad finita, entonces si hay mucha gente, no todo el mundo va a poder acceder a los recursos, van a empezar a haber guerras, todo, entonces, bueno, pues eso es un modelo muy básico, muy simplista, pero bueno, fue justamente lo que dio pie a modelos un poquito más refinados de población, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si les interesa más eso de modelos más matemáticos relacionados con poblaciones o con enfermedades o eso, ¿verdad? En, en la Universidad de Costa Rica, en la UNA también hay varias gente, ¿verdad? Que trabaja en cosas de epidemiología. Entonces, bueno, y pues en algún momento pueden llegar a tocarle la puerta a los profesores y decirles que quieren aprender más sobre eso, ¿verdad? Pero bueno, entonces esto fue un término que se puso bastante de moda durante la pandemia, ¿verdad? Eh, eh,
Pero bueno, ¿cuáles son otros ejemplos? O sea, digamos, esto, digamos, aparte de funciones de ese tipo, digamos, ¿cuáles serían otros ejemplos cuáles serían otros ejemplos de funciones que tendrían crecimiento exponencial? Eh, bueno, digamos, digo, un crecimiento exponencial es básicamente cualquier función que tenga una, una, una forma de ese tipo, ¿verdad? O sea, esto es un número elevado donde la variable, digamos, aparece en el exponente, ¿verdad? Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, una función o una sucesión, ¿verdad? A0, A1, A2, A3, tus, donde el término siguiente es el doble del anterior, ¿verdad? Entonces, si uno se pone a jugar con esto y encuentra, no sé, que A2 es 2 por A1 y es 2 a la 2 por A0. Y A3 sería 2 por A2, pero entonces esto sería 2 a la 3 por A0. Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a que en general el enésimo término de la sucesión va a ser 2 a la n por el término original. Pero entonces, digamos, esto, bueno, este tipo de soluciones son otro ejemplo muy elemental de crecimiento exponencial, ¿verdad? Y bueno, en este caso, por ejemplo, o sea, la característica, ¿verdad? Es que la razón entre las cosas o sea, entre términos consecutivos sería, sería constante, ¿verdad? Ok, o sea, digamos, esa es la característica eh, de una cosa que tenga crecimiento exponencial. Veamos un poquito qué pasa con la sucesión de Fibonacci cuando hacemos esas divisiones, ¿verdad? Entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, etcétera. ¿Sí? Entonces, hagamos la división bueno, digamos, para darle nombre a estas cosas, vamos a usar f de Fibonacci y vamos a poner f1 al primero, o sea, al primer término, al segundo término le ponemos f2, al tercer término f3, al cuarto f4, al quinto f5, al sexto f6 y así sucesivamente. ¿Sí? Y entonces intentemos calcular, ¿verdad? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los cocientes cuando dividimos algo así, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, ¿verdad? F2 entre F1 sería 1, F3 entre F2 sería 3 medios, digo, perdón, sería 2, ¿verdad? 2 entre 1, que es 2. F4 entre F3 sería 3 medios, que es 1.5. F5 entre F4 sería 8 entre 5, que es 1.6. F6 entre F5, ¿verdad? Sería 13 entre 8, ¿verdad? Vamos a ver aquí, usamos la calculadora porque 3 entre 8 es 1.625 y hagamos F7 entre F6 sería 21 entre 13, 1.61538, no sé cuánto. Bueno, ahí sigue la cosa. Y bueno, hagamos tal vez un par más aquí, bueno, con ayuda de calculadora, ¿verdad? Para hacerlo más rápidamente. Entonces, F8 entre F7 sería 21 entre 13, ¿verdad? 21, no, 21 entre 13. Ah, perdón, aquí me comí algo, creo. F4 F3, F5 entre F4. Ah, bueno, aquí, perdón, aquí me comí
Bueno, sí, estos índices están mal, pero aquí son 6 y 5, 7 y 6, 8 y 7. Me comí F5 entre F4. ¿Verdad? Que sería 5 entre 3, que es 1.66, no sé qué. ¿Sí? Y finalmente, tal vez entonces hagamos F9 entre F8. F9 entre F8 es 1. Vamos a ver 34 entre 21. 34 entre 21. 34 entre, ahora 1.619 y F10 entre F9, que sería 55 entre 34. Ok, 55 entre 34 sería 1.617, bueno, etcétera. Ahí sí. Okay. Entonces, bueno, vemos una cosa simpática, ¿verdad? Veamos un momento las fracciones que nos quedan cuando, bueno, digamos, o hagámoslas todas, ¿verdad? Entonces digamos, pintemos uno por ahí, pintemos dos por ahí, ¿verdad? Entonces aquí está, pongámosle cociente 1, cociente 2, ¿verdad? Cociente 3, que sería 1.5, bueno, 1.5 está aquí a la mitad, cociente 3. Cociente 4 sería 5 entre 3, 1.66. Entonces 1.66, bueno, está un poquito exagerado, pero es para que me quepa en el dibujo. ¿Okay? Q4 está ahí, ¿verdad? Hagamos ahora Q5, ¿verdad? El quinto cociente que calculamos sería este de acá, ¿verdad? Entonces ese es 1.6 exacto, ¿verdad? Entonces 1.6 exacto está por aquí. Q5, perdón. Y Q5 y Q6 es 1.625. Bueno, entonces 1.625 está un poquitín para acá. Y bueno, voy voy a leer rápidamente los otros números. 1.615, 1.619, 1.617. Entonces 1.615 baja un poquito, 1.619 sube un poquito, 1.617 sube un poquito. Entonces, pareciera, ¿verdad? Que, bueno, digamos, en primer lugar, pareciera, digamos, hay varias observaciones que uno puede hacer aquí, ¿verdad? Bueno, no sé, ¿qué cosas pueden observar ustedes qué cosas pueden observar ustedes? Digamos, a partir de esos ejemplos que encontramos. ¿Qué cosas, o sea, qué les parece ver a partir de eso que fuimos ahí calculando? Pueden ahí decir lo que quieran. Profe, Sí, diga, sí. Ajá. que se va reduciendo el tamaño entre el anterior y el posterior, cada vez se va O- haciendo menos pequeño. ok, bueno, o sea, como que se va encajando, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Como que, digamos, sí, o sea, la sucesión se va como encajando, ¿verdad? Como encajonando, tal vez, no sé, ¿verdad? O sea, como que siempre los nuevos van quedando adentro como de los viejos, ¿verdad? Bueno, es lo que le entendí que eso que quiso decir, ¿verdad? Más o menos. Bueno, me pareció que eso fue lo que quiso, me pareció que eso fue lo que quiso decir, ¿ok? Entonces la asociación se va encajonando, ¿ok? Eso es una buena observación, ¿verdad? De hecho, bueno, de momento no sabemos nada de cálculo ni nada, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Bueno, aquí el cociente lo que definimos fue Fn más 1 entre Fn, ¿verdad?
Entonces, la sucesión de cocientes se va como encajonando, ¿verdad? Cuando uno llega a cálculo, lo que decimos es que la sucesión, bueno, digamos, en este caso, estamos hablando de la sucesión, perdón, aquí, de cocientes, ¿verdad? Entonces, digamos, una forma de decir esto es que eh, la sucesión de cocientes converge. ¿Sí? La sucesión de cocientes va a converger, ¿ok? Ok, vamos a converger significa que, digamos, que hay un número real al cual estos números se van a ir acercando tanto como nosotros queramos, ¿ok? Digamos, ok, y el número ese pareciera ser 1.60 y pico, era 1.61 o algo, ¿verdad? Digamos, ustedes anteriormente han encontrado este número en, digamos, en otra clase o, digamos, alguna vez han visto algo como especial sobre este número 1.61 o algo. No, nunca han visto nada parecido. Es la razón de oro, profe. Ok, digamos, ese número, exactamente, digamos, es un número muy especial y, bueno, digamos, en un momento vamos a demostrar por qué se acerca mucho a este número, ¿ok? Este número 1 más raíz de 5 entre 2, cuando uno lo aproxima, ¿verdad? En raíz de 5 es, bueno, vamos a ponerlo aquí en la calculadora, vamos a ver cuánto es. Es raíz de 5, es 2.236, ¿verdad? Es aproximadamente 1 más 2, 23,6 entre 2, ¿verdad? Entonces esto es 3.236 entre 2. Entonces más o menos 1.6, 1.8 seguramente o algo así, fuera, o 1.7, quién sabe. Bueno, pongamos 1.61 puntos suspensivos por, ok, ¿verdad? Entonces, los cocientes van a converger a este número, ¿verdad? Bueno, esto tal vez es llevar la observación un poquito más allá, pero bueno, es algo que parece que sucede, ¿verdad? Los cocientes se van acercando a un número y bueno, en este caso, bueno, pues encontramos que este número es un número eh, especial. ¿De dónde sale ese raíz de 5? ¿Por qué esa cosa tan rara? Eh, es algo que ahorita parece misterioso, pero dentro de un momento vamos a ver que no tiene nada de misterioso, ¿ok? Em, ok, entonces la solución se va encajonando, la solución de cocientes converge, ¿verdad? A un número simpático, digamos, una cosa que tal vez le llame la atención notar, ¿verdad? Es que los cocientes, ¿verdad? La sucesión de cocientes es una sucesión de números racionales, ¿verdad? Era 3 medios, 5 tercios, 8 quintos, 13 sobre 8, etcétera, ¿verdad? Pero su límite es, es irracional, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Bueno, seguramente ya lo han visto, digamos, en sus clases en el colegio, ¿verdad? Pero que uno puede aproximar números irracionales por medio de números racionales. Y este es un ejemplo muy bonito en que sucede eso, ¿ok? Eh, bueno, eso era como una nota ahí aparte, simplemente para motivarlos, ¿verdad? Digamos, a que sigan estudiando y que, bueno, pues eso lo van a encontrar más adelante. Eso era digamos, era una observación interesante. Ahorita la, la estudiamos más, digamos, una consecuencia, ¿verdad? Una consecuencia de esto eh, es que, digamos, como los cocientes cada vez se van pareciendo más
a una constante, ¿verdad? Entonces no estamos exactamente en el caso ¿verdad? Como de que la fracción es igual a una constante dada, pero se parece mucho a una constante, ¿verdad? O sea, por ejemplo, bueno, haciendo el dibujito, que todavía no hemos demostrado que es así, pero bueno, haciendo el dibujito, uno podría, haciendo el dibujito, uno podría ver que, digamos, que los cocientes van a mantenerse más grandes que 1.5, bueno, como de 3 en adelante, ¿verdad? O sea, simplemente falla el primer cociente, pero de 3 en adelante todos van a ser más grandes que 1.5. Y entonces, lo que nos dice es que estamos más o menos en el régimen, ¿verdad? Una consecuencia de esto es que la sucesión de Fibonacci, ¿verdad? También tiene un crecimiento exponencial, ¿sí? También tiene crecimiento exponencial, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el número de Fibonacci, ¿verdad? Es aproximadamente una constante que todavía no hemos encontrado, multiplicando a un número real, pongámosle de momento phi, aunque bueno, o sea, puede ser cualquier número real elevado a la n. ¿Ok? Entonces, o sea, esto es una primera, bueno, digamos, el enunciado es un poquito vago, pero eh, bueno, no está tan mal. La sucesión de Fibonacci va a ser aproximadamente una constante por una potencia, ¿verdad? Ok, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde phi es el límite, ¿verdad? De los cocientes, ¿verdad? O sea, cuando hacemos muchos de esos cocientes, se van a aproximar a un número y bueno, ese número es el que vamos a llamar phi, ¿verdad? En un momento vamos a mostrar que phi es 1 más raíz de 5 entre 2. Ok. Perfecto, todo bien. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo tranquilo? Ok. Eh, Antes, bueno, digamos, esta era una observación, ¿verdad? Eh, digamos, inicial. Hay observaciones un poquito más sutiles que podemos ir haciendo. No sé si alguien quisiera compartir qué otras cosas de este dibujito les llamó la atención. ¿Qué otras cosas les llamó la atención de este dibujito? Bueno, digamos, a mí en particular, por ejemplo, una cosa que me llama la atención es que los cocientes impares siempre parece que son como los que están por debajo. Y además parece como que van creciendo, ¿verdad? Como que el primer cociente impar, o sea, Q1, es menor que Q3, es menor que Q5, ¿verdad? Si nos devolvemos a la lista, Q5 era este de aquí, ¿verdad? Q7 sería entonces este de acá, ¿verdad? Entonces Q7 es más grande que Q5 y Q9, que sería este de acá, es más grande, ya se me entraron las letras, Q9 es más grande que Q7, ¿verdad? Entonces, esa es otra observación interesante. Bueno, pienso yo, ¿verdad? Que observación, eh, pongámosle los cocientes impares, van creciendo, ¿verdad? O sea, digamos, o sea, Q1 menor que Q3, menor que Q5, menor que Q7, menor que Q9, etcétera, ¿verdad? Intentemos ver o sea, digamos, intentemos ver como con los números porque esto es cierto, ¿verdad? Q1 era 1 entre 1 y la pregunta es por qué esto sería mayor que 3 entre 2. Esto sería mayor que 8 entre 5.
Esto sería mayor que 13 entre 21, menor que 55 entre 34, etcétera. Okay, entonces, digamos, o sea, como esos son los cocientes que se van formando, ¿verdad? Yo no sé si ustedes pueden ver un poquito algo sobre estas fracciones, pero inclusive estas fracciones tienen algo interesante. Digamos, estas fracciones algo tienen de bonito. No sé si alguien puede decirme qué cosas simpáticas puede observarle a estas funciones. Digamos, tal vez pienso yo que la que puede ser un poquito reveladora, o sea, tal vez al principio es un poquito difícil, pero tal vez esas dos funciones juntas creo que son un poquito reveladoras. ¿Alguien iba a decir algo? Perdón, sí. A mí lo que me parece curioso es que, por ejemplo, si yo resto el numerador y denominador 8 menos 5, me da el numerador de la fracción anterior. Ah, no, bueno, digamos, eso no es, ok, bueno, digamos, eso no es coincidencia, o sea, no es nada como mágico, ¿verdad? O sea, Q3 era F4 entre F3, ¿verdad? Y Q5 es F6 entre F5. Pero ahí nosotros sabemos que, o sea, justamente F6 se obtiene sumando F4 y F5. Pero entonces cuando usted resta F6 menos F5 y va a obtener F4. Pero entonces, digamos, o sea, eso tal vez como que es algo, es algo, es algo, perdón, eh, propio o sea, de la definición de la asociación, ¿verdad? O sea, como que ahí no está como lo interesante, o sea, como, digamos, eso es algo casi que por la definición de la asociación, ¿verdad? Entonces, o sea, de hecho, ¿verdad? Si quisiéramos seguir llenando y lo que hay que hacer es el siguiente término, va a ser la suma de 34 y 5, 5, entonces aquí va 8, 9, y aquí va la suma de 5, 5 y 8, 9, 144. Aquí abajo iría 233 y arriba iría 377. Y bueno, así podemos seguir, ¿verdad? Pero la pregunta sería, bueno, ¿qué otras cosas que, digamos, con las fracciones, o sea, con las fracciones como un todo, ¿verdad? Como un número, como el número de 3 medios y el número 8 quintos, hay algo bonito que uno puede observar con esas fracciones. ¿Verdad? Bueno, intentemos, o sea, la, la observación fue esta, ¿verdad? Que los cocientes los cocientes impares van creciendo. Hagamos, o sea, calculemos estas diferencias, ¿verdad? A ver qué es lo que nos queda. Entonces, esta diferencia, ¿verdad? 1 menos 3 medios es 1 medio, ¿verdad? Esta diferencia de aquí sería 8 quintos menos 3 medios. Cuando homogenizamos, nos queda, ¿verdad? Muy interesante, queda 16 menos 15, queda 1 sobre 10. Esta diferencia de aquí, ¿verdad? 21 entre 13 menos 8 quintos. 5 por 21 es 105. Y 8 por 13 es 80 más 24, que sería 104. Entonces, 105 entre 105 menos 104 es 1. Entre 5 por 13. Bueno, tal vez aquí debería dejar 2 por 5. ¿Ok? Y entonces, bueno, yo pienso que tal vez el patrón sea un poquito más obvio. Una cosa muy interesante es que aparecen unos, o sea, digamos, aparece como uno recurrentemente en esos denominadores, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso nos hace, ¿verdad? Pienso yo que eso nos haría conjeturar la siguiente, la siguiente, la siguiente relación, ¿verdad? Si n es impar, ¿verdad?
O sea, lo que observamos es que cuando hacemos f de n más 1 entre f de n, ¿verdad? Y aquí tenemos, o sea, lo que teníamos anteriormente era algo así. Pero entonces, si n es impar, entonces lo que observamos fue que fn por fn más 3 menos fn más 1 por fn más 2, eso da 1. ¿Ok? Digamos, si ven que es una observación, bueno, o sea, digamos, es una cosa que pareciera, pareciera cierta, digamos, o sea, no sé si ustedes tienen el ánimo o la voluntad de hacer 13 por 55, ¿verdad? 13 por 55 sería 550 más 150 más 15, ¿verdad? Sería 715. Y 21 por 34 sería 20 por 34, sería 680, más 34, que sería 714. Entonces, digamos, o sea, que se cumpla para 2 o 3 números pequeñitos, uno dice, bueno, y tal vez es coincidencia, pero que se cumpla para algo así, ¿verdad? Uno dice, ya eso no pareciera ser coincidencia. Pues bueno, esta es una digamos, una igualdad que no pareciera ser completamente obvia, ¿verdad? O sea, de momento solamente una conjetura, ¿verdad? O sea, de momento solamente una conjetura, pero pareciera que es cierto, ¿verdad? O sea, digamos, ya lo verificamos para 4 números, y bueno, tal vez esta última, la de 13 por 55, y eso como que nos dice que tal vez, ¿verdad? No es una coincidencia de números pequeñitos, ¿verdad? Y bueno, una observación complementaria, ¿verdad? Es que los cocientes pares van decreciendo. ¿Verdad? O sea, teníamos Q2, ¿verdad? Q2 baja a Q4, ¿verdad? Q2 era 2, es este de aquí. Q4 era este de aquí, ¿verdad? Q6, vamos a ver. No, perdón. Q4 era este de aquí, ¿verdad? Q6 era este de aquí. Q8 era este de aquí, ¿verdad? Entonces vemos 2, 1, 6, 6, 1, 6, 25, 1, 6, 19, ¿verdad? Y entonces, esa es otra cosa interesante. Los cocientes pares parecieran que van decreciendo, ¿verdad? Q2 es mayor que Q4, mayor que Q5, mayor que, Q6, mayor que Q8, etc. ¿Verdad? Digamos, sí, ¿verdad? Y entonces, bueno, si volvemos a hacer lo de antes, ¿verdad? Que era 2 entre 1, mayor que 5 entre 3, mayor que 8 entre 13, mayor que 21 entre 34, ¿verdad? Si volvemos a hacer las diferencias, ¿verdad? No sé si ven, queda 1 entre, ¿verdad? 2 por 3, menos 1 por 5, 5 por 8, 40, menos 39, ¿verdad? Esta otra, ¿verdad? Sería, bueno, ya ahí no me da la cabeza. Sería 20 por 13, 260 más 13, 273. Y 8 por 34 sería 8 por 30, 240. Y 8 por 4, 32, 272. 273 menos 272, ¿verdad? Vuelve a dar esa cosa. Y entonces, bueno, y eso lo que nos dice es que tenemos
¿verdad? Otra fórmula simpática, ¿verdad? Aquí sería Fn más 1, Fn mayor que, o sea, lo que estábamos haciendo era estos cocientes. Y entonces lo que esto nos dice es que si n fuera par, si n es par, entonces Fn más 1 por Fn más 2 menos Fn por Fn más 3 es 1. ¿Ok? ¿Verdad? Vemos que esto es un poquito diferente del anterior. La anterior empezaba, digamos, la anterior es más bien Fn por Fn más 3 menos Fn más 1 por Fn más 2. Esta otra es Fn más 1 por Fn más 2 menos Fn por Fn más 3. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, resumiendo todo, o sea, podríamos combinar esas dos relaciones con la siguiente igualdad: Fn por Fn más 3 menos Fn más 1 por Fn más 2, ¿verdad? Como menos 1 a la n menos 1, ¿verdad? Sí, al principio era, si era impar, daba 1, y si esto era par, daba, o sea, con esta forma daría menos 1. Entonces, bueno, esta es una fórmula, por ejemplo, inicial, que obtuvimos simplemente con base en A mí, Creo que a alguien se le activó el micrófono ahí, tiene el micrófono abierto, y llamó a la mamá. Ok, pero bueno, de momento, eh, bueno, o sea, pienso que eso es una cosa bonita para, para observar, ¿verdad? Veamos de qué formas podríamos, reescribir esta relación. O sea, digamos, hay varias formas de reescribirlo. Bueno, digamos, tal vez una observación final que junta un poco como las tres observaciones, ¿verdad? Que todos los cocientes impares, ¿verdad? Son menores que phi, digamos, el límite, ¿verdad? O sea, todos los cocientes impares van a estar siempre por debajo, y todos los cocientes pares son mayores que el límite, ¿verdad? Entonces, digamos, en particular, cualquier cociente par va a ser más grande que cualquier cociente impar, ¿verdad? Eso es una observación que no es para nada, trivial, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, eso fue algo que obtuvimos jugando. Vamos a ver si podemos, ¿verdad? Vamos a reformular lo anterior. ¿Sí? Entonces, nos quedaría Fn por Fn más 3. O sea, digamos, de momento vamos a suponer que las observaciones estuvieron muy bien y que le pegamos justamente como en el punto a la cosa, ¿verdad? Y entonces vamos a intentar como exprimirlo un poquito más. Y entonces, por ejemplo, podríamos cambiar, ¿verdad? Este Fn más 3 por la suma de los dos anteriores, ¿verdad? Fn por Fn más 1 más Fn más 2 menos Fn más 1 por Fn más 2. Esto nos da menos 1 a la n menos 1, ¿verdad? Y entonces podríamos jugar un poquito, no sé, Fn por Fn más 1 más Fn por Fn más 2 menos Fn más 1 por Fn más 2 igual menos 1 a la n menos 1. Y no sé, por ejemplo, podríamos, o sea, si juntamos estos dos, volvemos a lo de antes. Entonces, más bien juntemos otra cosa. ¿Verdad? Si juntamos este con este, nos quedaría entonces
Fn por Fn más 2 menos Fn más 1, que es el factor común, por Fn más 2 menos Fdn. ¿Verdad? Bueno, Fn más 2 es este de aquí y Fdn es este factorcito de acá. ¿Verdad? Y entonces aquí n menos 1 y por ejemplo, si hacemos esto nos da Fdn más 1, ¿verdad? Porque Fdn y Fdn más 1 dan Fdn más 2. Y entonces, por ejemplo, solamente jugando con estas cosas, encontramos una nueva fórmula simpática, ¿verdad? Por ejemplo, o sea, lo que encontramos es que Fdn por Fdn más 2 menos el maecillo que está en el centro, ¿verdad? O sea, es menos 1 a la n menos 1. ¿Verdad? Y bueno, si uno quiere ponerlo tal vez, ¿verdad? Vemos que menos 1 a la n menos 1 es en realidad 1 menos 1 a la n más 1. Entonces, digamos, si renombramos este índice, o sea, si ponemos m igual a n más 1, lo que nos queda aquí es una igualdad un poquito más fácil de recordar, que es que fm menos 1 por fdm más 1 menos f de m al cuadrado es menos 1 a la m, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Si yo hago 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Entonces, o sea, lo que estamos diciendo es que si yo multiplico este y le resto este al cuadrado, me da 1, ¿verdad? 1 por 2 menos 1, todo bien. Ahora, si yo multiplico este por este y le resto esto al cuadrado, me daría menos 1, ¿verdad? 1 por 3, menos 4, menos 1. 2 por 5, menos 9, 1. 3 por 8, menos 25, igual menos 1. 5 por 13, menos 5 por 13 es 65, ¿verdad? Menos 64 es 1. 8 por 21 es 168 y 3 al cuadrado 169 menos 1, ¿verdad? Entonces, y pues es algo que no sé, tal vez si uno tiene muy buen ojo, pudo haberlo visto originalmente, ¿verdad? A partir de digamos, a partir de la lista, pero bueno, o sea, es algo con lo que uno puede también tropezar un poquito, ¿verdad? Si hubiera procedido como antes, ¿ok? Entonces, bueno, estos son un par de identidades simpáticas, bonitas, ¿verdad? Bueno, que están ahí, ¿verdad? Más o menos a la orden del día. Hay que saber ver solamente, ¿verdad? Pero o sea, son cosas que están bonitas. Tal vez ahorita no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Pero bueno, para los que han asistido a los cursos de inducción o a los que han visto los videos en YouTube, por ejemplo, del mini curso de inducción, o sea, la demostración de este hecho es algo que se puede hacer por inducción, ¿verdad? O sea, es algo que uno podría demostrar por inducción, ¿ok? Vamos tal vez a retomar ahora, digamos, una de las cosas de las que empezamos hablando, ¿verdad? Que era lo de el crecimiento exponencial, ¿verdad? ¿Cómo es eso que f de n es a por una constante a la, o sea que tiene un comportamiento así, ¿verdad? Y un compañero sugirió, ¿verdad? Que si el límite era, que era, bueno, vimos que era aproximadamente 1.61 o algo ahí, ¿verdad? Que esto sería 1 más raíz de 5 entre 2, ¿ok? Entonces, la pregunta, ¿verdad? Bueno, la pregunta sería si, ¿verdad? Si existirá una fórmula exacta, ¿ok? ¿Verdad? Digamos, una fórmula exacta que, que nos diga, bueno, y sí, por esa razón es que la cosa tiene un comportamiento exponencial, ¿verdad?
Entonces, volvamos un toquecito al ejemplo de antes del 2, ¿verdad? O sea, de la sucesión esta, ¿verdad? O sea, que hace, ¿verdad? Que los números son el doble del anterior. Entonces, lo que obteníamos, ¿verdad? Es que a sub n iba a ser simplemente 2 a la n por a sub 0. ¿Ok? ¿De dónde sale este 2? Bueno, este 2, bueno, obviamente ustedes van a decir, sale lo que tiene ahí arriba, ¿verdad? Pero no solamente sale de ahí arriba, ¿verdad? Sino que sale de ser la solución de un polinomio. Un polinomio, en este caso, muy sencillo, ¿verdad? Pero ¿cómo se construye el polinomio? Yo agarro mi ecuación de recurrencia, ¿verdad? Esto es lo que llamamos una ecuación de recurrencia, ¿verdad? Donde, o sea, un término futuro depende de los anteriores, ¿verdad? En este caso es una relación muy sencilla, ¿verdad? La sucesión de Fibonacci era otra relación de recurrencia muy, muy sencilla, ¿verdad? Donde, bueno, el término futuro o el término, digamos, posterior es la suma de los dos anteriores, ¿ok? Y entonces, ¿qué hace uno con una ecuación de recurrencia? Uno calcula lo que se llama el polinomio característico, ¿ok? Y entonces es simplemente reemplazar esa relación, ¿verdad? O sea, por un polinomio. En este caso, o sea, empezamos en AN como si fuera o sea, bueno, empezamos en el término más bajo como si fuera la constante, ¿verdad? Y convertimos los términos de arriba como si fueran en un polinomio. ¿Okay? Entonces, o sea, en este caso sería, o sea, ¿verdad? Ese es el término más bajito y ahora vamos hacia arriba. Entonces, en este caso sería x menos 2, igual 0. Y bueno, la raíz, la solución es 2. Bueno, de verdad, es x igual a 2. Y entonces, por esa razón, esto aparece aquí. ¿Ok? Veamos qué pasa con Fibonacci. ¿Verdad? Fibonacci es, o sea, el término siguiente es la suma de los dos anteriores, ¿verdad? O sea, F5 es F4 más F3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, ok, entonces, o sea, esa es ¿cómo fue que le pusimos antes? La ecuación de recurrencia, ¿verdad? Entonces, bueno, igualamos a 0 esto, ¿verdad? Entonces hacemos fn más 2 menos fn más 1 menos fn igual 0. ¿Ok? Y ahora convertimos esto en el polinomio característico. ¿Ok? Esto va a ser menos 1, esto va a ser menos x, porque hay un brinco de 1, y aquí hay un brinco de 2, entonces convertimos esto en x al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, bueno, esto va a ser un truco que, bueno, un truco no, o sea, o sea, hay algo un poquito más de fondo aquí, ¿verdad? Pero bueno, de momento vamos a tomarlo como que ese es el método para encontrar las fórmulas. Y entonces, o sea, uno agarra la ecuación, construye el polinomio característico, ¿verdad? Y a partir de esto, uno puede encontrar las raíces del polinomio, ¿verdad? Yo pensaría que tal vez ya han visto en el colegio que la raíz sería menos b, en este caso sería menos 1, o sea, 1 más menos raíz de b al cuadrado, o sea, 1 menos 4 por a por c, en este caso sería 4 por menos 1, o sea, menos 4 por menos 1, que sería más 4 entre 2. Y aquí nos quedan 1 más menos raíz de 5 entre 2. Entonces, digamos, como, digamos, digamos, aquí es donde desaparece un poco como esa sorpresa o ese misticismo, ¿verdad? Que tal vez le asociamos anteriormente.
o sea, y simplemente aparece ese 1 más raíz de 52 porque son las raíces del polinomio característico. Entonces, o sea, hay un teorema importante, o sea, el teorema, digamos, teorema fundamental bueno, no sé si decirlo fundamental, pero el teorema principal de las sucesiones recurrentes. Tal vez aquí, verán, con coeficientes constantes, porque a veces no todas las sucesiones tienen coeficientes constantes, pero bueno, en este caso, ¿verdad? Los coeficientes son 1 y 1, bueno, menos 1 y menos 1, y entonces, bueno, sí es una sucesión con coeficientes constantes, ¿verdad? Lo que dice es que si las raíces del polinomio característico son, digamos, pongámosle lambda 1, lambda 2, lambda n, y son todas distintas, entonces la sucesión, o sea, digamos, el enésimo término de la sucesión tiene la forma, pues va a ser una constante por la potencia, por la primera raíz a la n, más una segunda constante por la segunda raíz a la n, más sucesivamente así. Perdón, tal vez creo que aquí usamos otra letra para no enredar, por una última constante por la cosa a la n. Ok, entonces digamos, es una suma de potencias, ¿ok? Eso es un teorema sumamente importante que hay que conocer. Principalmente, digamos, o sea, como que el ejemplo más básico que uno, bueno, digamos, el ejemplo más básico tal vez es el caso o sea, cuando el polinomio característico es una función lineal, es muy sencillo, ¿verdad? Pero cuando el polinomio característico es, bueno, si fuera cuadrático y las dos raíces son diferentes, ¿verdad? En este caso, o sea, como que el discriminante es diferente de 0, entonces tendría una forma de una constante por una raíz a la n más otra constante por la otra raíz a la n. Si el polinomio cúbico fuera de grado 3 y logramos resolverlo, ¿verdad? Entonces, eh, el término de la sucesión sería una constante por la primera raíz a la n más otra constante por la segunda raíz a la n y una tercera constante por la tercera raíz a la n. Y bueno, así si el polinomio tiene grado 4, 5, lo que sea, ¿verdad? Ahora, y entonces las constantes, uno las averigua. Las constantes uno las averigua usando los casos básicos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, 1, ¿verdad? O sea, digamos 1 que era f de 1, o bueno, digamos, mejor sí. O sea, digamos f de 1, que era 1, debería ser alguna constante, pongámosle a, por 1 más raíz de 5 entre 2, más b por 1 más raíz de 5 entre 2. Y también 1, que es el segundo término de la sucesión de Fibonacci, sería a por 1 más raíz de 5 entre 2 a la 2 más b por 1 más raíz de 5, perdón, es menos. 1 menos raíz de 5 entre 2 y 1 menos raíz de 5 entre 2 a la 2, ¿ok? Y entonces, bueno, digamos, hay que resolver, ¿verdad? Y resolviendo el sistema. ¿Sí?
Entonces, bueno, y si uno expande estas cosas, ¿verdad? Se da cuenta que esto es 6 más 2 raíz de 5 entre 4, pero eso se simplifica a 3 más raíz de 5 entre 2. Esto aquí queda igual 6 menos 2 raíz de 5 entre 4 y queda 3 menos raíz de 5 entre 2. Ok, entonces el sistema que nos quedaría es un poquitillo feo, asusta un poquito, pero bueno, no nos dejamos intimidar. 1 menos raíz de 5 entre 2 igual a 1 y A por esto más B por lo mismo nos da 1. Pero entonces, bueno, uno puede hacer un montón de cosas. Yo pienso que tal vez lo principal, digamos, para no hacer mucha salvajada es ver cómo cancelamos los raíces de 5, ¿verdad? Que son un poquitillo feos. Los raíces de 5 podemos cancelarlos si restamos las ecuaciones, ¿verdad? Entonces, restando la primera y la segunda, ¿verdad? Obtendríamos A, cuando restamos 3 más raíz de 5 entre 2 menos 1 más raíz de 5 entre 2, nos queda A, bueno, pongámoslo todo, no pasa nada. Entonces, esto así, más esto. Y en este caso nos queda que la diferencia es 10, 1 menos 1, que es 0. Y bueno, esto queda A más B igual a 0. Y entonces en particular, por ejemplo, B sería menos A. Y entonces, bueno, si metemos eso de vuelta, ¿verdad? Si metemos eso de vuelta, entonces nos quedaría, ¿verdad? Entonces de regreso, nos quedaría A por 1 más raíz de 5 entre 2 menos A por 1 menos raíz de 5 entre 2 igual a 1. Y bueno, con un poquito de paciencia, ahora los A medios se van a cancelar. Queda raíz de 5 más raíz de 5 entre 2. El 2 se cancela. Entonces nos quedaría que A es igual a 1 entre raíz de 5. Y así obtenemos entonces que la fórmula para Fibonacci, ¿verdad? F de n es 1 entre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 entre 2 a la n menos 1 entre raíz de 5 por 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. Pero entonces, digamos, tal vez uno quiere factorizarlo, se pone así. Ok, y bueno, esa es, digamos, esta formulita de aquí es lo que se conoce como la fórmula de Binet. Ok, ¿qué ventajas tiene, verdad? O sea, ¿qué tiene de bueno? Bueno, una cosa, por ejemplo, que no es recursiva. O sea, digamos, con la definición original, ¿verdad? Con la definición original, eh, digamos, si yo quisiera calcular f de 100, entonces, si yo quisiera calcular f de 100, tengo que ir f de 1 más f de 2 me da f de 3, f de 2 más f de 3 me da f de 4, f de 3 más f de 4 me da f de 5, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero voy a dar un montón para llegar a f de 100. En cambio aquí, por ejemplo, dice, yo quiero, ¿cuánto es f de 100? Dice simplemente enchufo, o bueno, habría que, digamos, el precio a pagar es que toca ir a ver cuánto es 1 más raíz de 5 entre 2 a la 100, ¿verdad? Pero, bueno, o sea, se podría calcular eventualmente, ¿verdad? Usando, por ejemplo, la fórmula del binomio de Newton o algo así, ¿ok? Entonces, bueno, que tiene, bueno, uno, que no es recursivo, y dos, que nos permite justamente demostrar por qué decíamos que la sucesión de Fibonacci tiene un crecimiento más o menos exponencial.
¿verdad? Entonces, digamos, acabamos de ver que f de n es 1 entre raíz de 5 por 1 más raíz de 5 entre 2 a la n, menos 1 menos raíz de 5 entre 2 a la n. ¿Okay? Esta fórmula, por ejemplo, también la podrían demostrar por inducción, ¿verdad? O sea, digamos, yo creo que cuando di el mini curso, me parece que este fue uno de los ejemplos que, no, mentira, yo hablé solamente de desigualdades. Oscar fue el que dio inducción bueno, yo no sé si yo hablé de inducción fuerte en el mini curso. Si hablé de inducción fuerte, posiblemente hablé de este ejemplo. Si el tiempo me alcanzó, hablé de este ejemplo y bueno, y si no me alcanzó, entonces creo que estaba en la lista de ejercicios de inducción. Bueno, es una posibilidad, ¿verdad? Otra es apelar al mega teorema S, ¿verdad? Que es el teorema sobre sucesiones recurrentes, ¿ok? Ok, entonces, bueno, recordemos, ¿verdad? Que, digamos, pongamos aquí, o sea, para no andar jalando tanto chunche, pongámosle este phi. Bueno, a veces creo que más bien usan, bueno, no sé qué letras, yo creo que usan más bien, sí. Creo que usan phi y psi, digamos, para estos números, ¿verdad? Phi y psi son raíces, ¿verdad? De x a la 2 menos x menos 1 igual a 0, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, por la fórmula de dieta, bueno, o esto simplemente es x menos phi por x menos psi, ¿verdad? Y entonces cuando uno expande esto, ¿verdad? A lo que llega es a que estos números cumplen lo siguiente, ¿verdad? Phi más psi es igual a 1, ¿verdad? Que es, bueno, es justamente menos este coeficiente de aquí. Y phi por psi es su producto, ese sí es menos 1, ¿verdad? Phi por psi es menos 1. Pero, o sea, phi es positivo y es mayor que 1 y psi es menor que 0, ¿verdad? Phi es aproximadamente, ¿verdad? Aproximadamente 1.61 y este es aproximadamente menos 0.61, no sé, ¿verdad? Ok. Ok, entonces veamos qué nos dice esto. Y esto nos dice que f de n sería 1 entre raíz de 5 por phi a la n menos 1 entre raíz de 5 por psi a la n. Pero acabamos de decir, ¿verdad? Que psi es, bueno, sí, o sea, de hecho, perdón, psi no solamente es menor que 1, sino que como phi es más grande que 1, es también más pequeñito que menos, es más grande que menos 1. Pero está entre menos 1 y 0. O sea, lo que diríamos es que el valor absoluto de psi es menor que 1. ¿Ok? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene un número pequeñito y lo empieza a elevar a potencias muy grandes? Cuando uno tiene un número pequeñito y lo empieza a elevar a potencias muy grandes, ¿verdad? O sea, yo no sé si ustedes han jugado con las calculadoras en su colegio, ¿verdad? Agarran 0.5 y le ponen bueno, o tal vez creo que tienen que darle por lo menos una vez 0.5 por 0.5 y después creo que le ponen, no sé si es apretar el botón de por o el botón de igual un montón de veces y entonces van viendo, ¿verdad? 0.5, 0.25, 0.0125, 0.0625, 0.0325, 0.01, ¿verdad? Y eso al final a lo que va a converger es a 0. Entonces, digamos, este pedacito de aquí, digamos, si n es grande, la cosa, esto, digamos, básicamente desaparece, ¿verdad? Y por eso, la conclusión es que f de n es entonces aproximadamente, digamos, y ahora podemos tener algo ya más cuantitativo. La constante sería 1 entre raíz de 5 y bueno, el número este es aproximadamente
aproximadamente eso. ¿Ok? ¿En qué sentido pasa esto? Bueno, pasa en dos sentidos. Por ejemplo, uno, que si yo tomo el cociente, ¿verdad? El límite, cuando yo hago el cociente, f de n entre ese número, phi a la n entre raíz de 5, ese cociente va para 1, o bien, si yo lo resto, f de n menos phi a la n entre raíz de 5, eso también, esa diferencia va para 0. ¿Okay? De hecho, creo que el segundo resultado, creo que sí, este de aquí implica este de acá. ¿Verdad? El de abajo es más fuerte. Pero bueno, eso es lo que observamos anteriormente, ¿verdad? Y esto, bueno, esto demostraría justamente la observación con la que empezamos, ¿verdad? Que esto va a atender al número phi, ¿ok? Entonces, bueno, esas son algunas observaciones algebraicas de los números de Fibonacci. Y bueno, ya el tiempo se nos va acabando por hoy, pero me gustaría por lo menos como dejarles planteadas algunas ideas con respecto a, digamos, a- a, propiedades aritméticas de los números de Fibonacci. Entonces, propiedades aritméticas de Fibonacci. Entonces, digamos, la primera parte fue jugar un poquito con observaciones, ver el comportamiento como exponencial, bueno, o sea, ver que los cocientes convergían a un número y eso nos daba que, bueno, que Fibonacci debería tener un crecimiento exponencial. Acabamos de demostrarlo. Y bueno, y tal vez los resultados como más concretos, más cuantitativos, digamos, de la parte anterior, fueron, bueno, las identidades que encontramos, ¿verdad? Con eso de que 1 por 2 siguientes menos el del medio da menos 1 a la n. Esa es una observación muy bonita. O la de que tenía f de n y f de n más 3, ¿verdad? Que bueno, al final vimos que son la misma observación. Y la fórmula esta de Binet, ¿verdad? Que es importante conocerla. Ahora vamos a preguntarnos por cosas de divisibilidad de la asociación de Fibonacci. Pero entonces voy a poner aquí n y f de n. Y vamos a hacer algunos ejemplos rápidos. Pero entonces, bueno. Vamos a ver hasta dónde nos alcanza el espacio. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Okay? Y entonces f de n sería, aquí era 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 8, 9, 144, 233, 377. ¿Ok? Y entonces, ok, entonces tenemos esto aquí. Para entonces, ¿cuáles Fibonaccis son divisibles por 2? ¿Verdad? Entonces, lo que vemos es que está f de 3, ¿verdad? Está f de 6, está f de 9, 5, 5, 8, 9, 144, f de 12. Y bueno, hasta ahí. Ok. Repitámonos la pregunta con el caso de 3.
¿Cuáles de estos son divisibles por 3? Bueno, entonces encontramos que, bueno, aquí está este aquí, ¿verdad? De f de 4, el cuarto Fibonacci. 3, 5, 5 no, 8 no, 13 no, 21. F de 8. 34 no, 5, 5 no, 8, 9 no, 144 sí, ¿verdad? Entonces F de 12. Y bueno, ahí está. Ok. Ok. Entonces, más pequeñito, a ver si nos alcanza un par de preguntas más. Entonces aquí tal vez divisibles por 4 y por 5. Ok, entonces, por ejemplo, que sean divisibles por 4. El 8, ¿verdad? O sea, F de 6. 13 no, 21 no, 34 no. 5, 5, 8, 9, 144, sí. F de 12. ¿Verdad? Y bueno, está curioso. Y divisibles por 5. Y encontramos F de 5. Y F de 5, 8 no, 13 no, 21 no, 34 no, 55. F de 10. Ok. Bueno, tal vez hagamos 15, que hubiera sido útil tenerlo en varios ejemplos. 15, 6, 10. Pero entonces, bueno, también es divisible por 5. ¿Verdad? De hecho, 6, 10 también es par. Entonces aquí habría estado hasta aquí. Ok. Y entonces, yo pienso que, bueno, esto, bueno, ustedes son personas muy astutas, ¿verdad? Muy inteligentes. No sé si ven, por ejemplo, digamos, el patrón con el caso de la divisibilidad por 2, ¿verdad? No sé si alguien ve qué es lo que está pasando, o sea, cuáles Fibonacci van a ser los que son divisibles por 2. ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo veo que va subiendo de 3 en 3, profe. Exactamente, o sea, pareciera que son los múltiplos de 3, ¿verdad? O sea, el F de 3K son las cosas que aparecen, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles Fibonacci son divisibles por 3? Pareciera, ¿verdad? O sea, bueno, o sea, tenemos de alguna forma poquita evidencia, pero pareciera que son los divisibles por 4, ¿verdad? ¿Cuáles son divisibles por 4? Pareciera que son los que son divisibles por 6. ¿Cuáles son divisibles por 5? Pareciera que son los que son divisibles por 5 también. ¿Verdad? Por ejemplo, los invitaría a que piensen otros números. Por ejemplo, ¿cuáles son divisibles por 7? ¿Cuáles son divisibles por... Bueno, si quieren jugar 6, 7, así, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, el 6, pienso que no es tan interesante porque ser divisible por 6 es lo mismo que ser divisible por 2 y por 3. Entonces, si uno ya sabe que los divisibles por 2 serían los múltiplos de 3 y los divisibles por 3 serían los múltiplos de 4, entonces, si el número tiene que ser múltiplo de 3 y múltiplo de 4, entonces tiene que ser múltiplo de 12, ¿verdad? Y entonces, digamos, divisibles por 6, de hecho, vamos a encontrar que hasta F12 es lo primero que observamos. Ok, y entonces, digamos, de aquí surgen varias preguntas muy bonitas, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ¿qué preguntas se puede hacer uno, ¿verdad? Yo pensaría que una cosa que uno se puede preguntar es, ¿verdad? Si dado un entero positivo n, ¿verdad? Si siempre existe algún Fibonacci
bueno, algún término de Fibonacci que lo divida. ¿Ok? Esa es o sea, ¿verdad? O sea, digamos, antes encontramos para 2, para 3, para 4, para 5, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no sabemos que exista uno, no sé, para 1000, ¿verdad? O sea, habrá algún número de Fibonacci que termine con 3 ceros, ¿verdad? O sea, ser divisible por 1000 es terminar en 3 ceros, o no sé, o que sea, o que tenga, o que sea divisible por 1000 a la 2023, por ejemplo, o algo así. ¿Verdad? Eso no es algo completamente trivial, ¿verdad? La pregunta esa creo que sí la podemos responder ahorita y la solución es muy bonita, es muy interesante. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es lo primero, ¿verdad? Sí, sí, siempre existe un término de Fibonacci, ¿verdad? Y ahora, digamos, hay otras observaciones que surgen a partir, digamos, hay otras preguntas que uno se podría hacer a partir de esto. Por ejemplo, digamos, el caso de que es divisible por 2, ¿verdad? Digamos, aparece que el primer Fibonacci es f de 3, ¿verdad? Y después ahí parece que va de 3 en 3, ¿verdad? 6, 9, 12, 15, seguramente 18 y así. Y entonces, por ejemplo, una segunda pregunta que uno se podría hacer, ¿verdad? Es, digamos, si n minúscula es el primer, bueno, digamos, o si f de n es el primer término divisible por n, ¿verdad? Sí, será cierto, ¿verdad? Será cierto que los múltiplos de n también, ¿verdad? O sea, que también son divisibles por n, ¿verdad? Porque eso fue lo que observamos, ¿verdad? Entra 3 y después empiezan 3, 6, 9, 12, 15. Entra 4, 4, 8, 12. Entra 6, 6, 12, tus. Entra 5, 5, 10, 15, tus, ¿verdad? Y entonces pareciera que es una cosa que se da. Obviamente hay 4 piezas de información, tal vez es muy poquito, ¿verdad? Tal vez es muy poquito. Pero, bueno, pero uno entonces podría ir a ver si bueno, o sea, si uno es un poquito escéptico, que muy bien, me encantaría que tuvieran cierto grado de escepticismo, ¿verdad? Y pueden ir a hacer más ejemplos, ¿verdad? Digamos, o sea, se sientan con un poquito de calma y hacen esa lista un poquito más grande, tal vez no se llegan hasta 20 o 30 si quieren, y pueden ir viendo que hace. Otra cosa que pueden hacer, ¿verdad? Que les recomiendo mucho también es si les gustan las computadoras si saben, si saben, eh, 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 si saben programar, entonces hagan un vector, digamos, ¿verdad? De los números de Fibonacci y entonces empiezan a ver, digamos, empiezan a hacer como un recorrido por el vector haciendo la pregunta, bueno, ¿usted es divisible por 2 o no? Y entonces así uno va recogiendo cosas y o sea, una compu es mucho más rápida de calcular, o sea, mucho más rápida para calcular que lo que uno puede hacer, ¿verdad? Entonces pueden obtener mucha información, digamos, inclusive, o sea, para una compu no es difícil calcular hasta f de 1000 o algo así, o sea para nosotros seguramente nos tomaría de un muy buen rato, ¿verdad? Pero para una compu posiblemente no sea tanto trabajo, o sea, y sea algo que pueda hacer posiblemente en menos de un segundo, ¿verdad? Y entonces uno puede aprovechar el potencial computacional para hacer experimentos de forma más rápida, ¿verdad? Ok, pero entonces, bueno, esa es una conjetura que uno podría hacerse, ¿verdad? Viendo eso de ahí, ¿verdad? Y, por ejemplo, o sea, podría ser
podríamos hacer como un converso de esta observación, ¿verdad? Si, ¿verdad? Digamos, si, o sea, tal vez creo que voy a poner aquí como un punto y más bien las preguntas las voy a tirar para más abajito. Entonces, pregunta 2, ¿verdad? ¿Será cierto que pasa esto? Y el converso, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? ¿Será cierto que si n divide a f de m, ¿verdad? O sea, como que hay otro término que sea divisible por f de m, entonces, si n divide a m, o sea, ¿verdad? Sí, o sea, porque antes lo que encontramos es que los que aparecen son exactamente los múltiplos de 3. Puede ser que, no sé, que el dato 2023, que no es múltiplo de 3, tal vez aparezca ahí. Pero entonces justamente eso es lo que intenta responder la pregunta 3. O sea, la pregunta 2 es, bueno, si uno están todos sus múltiplos, ¿verdad? Y ahora la pregunta 3 sería más bien, si un número está, tendrá que ser un múltiplo, ¿verdad? O sea, es el converso de la pregunta 2. Y bueno, son preguntas que no son fáciles de responder. Todas son muy interesantes, muy bonitas, ¿verdad? De hecho, los invito a que ustedes mismos vean esta lista, digamos. Una sugerencia, por ejemplo, sería que agarren estos números, ¿verdad? O sea, calculen hasta 20 o 30 si quieren hacerlo a mano, ¿verdad? Y si quieren hacerlo a mano y entonces vean los factores primos y empiecen a ver, por ejemplo, cuáles números de Fibonacci dividen a otros números de Fibonacci, por ejemplo, ¿verdad? Y van a empezar a encontrar cosas muy bonitas, cosas, o sea, vean que todo lo que hicimos hoy, todo, todo, todo lo que hemos hecho hoy ha sido básicamente basado en observaciones, ¿verdad? Entonces, o sea, las mismas observaciones que hemos hecho, ustedes las podrían hacer por su cuenta, solamente hay que ver, tal vez uno hace un poquito de visco ahí, ¿verdad? Para poder ver, como en lo profundo, ¿verdad? Pero, pero son cosas eh, muy bonitas que uno podría, si no puede demostrar de momento, por lo menos descubrir. Y creo que descubrir algo es, es muy lindo, no sé, ¿verdad? Digamos, obviamente, digamos, aquí en el país nunca vamos a encontrar como el fósil de un dinosaurio, ¿verdad? Pero dices, sería muy bonito, digamos, a pesar de que uno no lo vaya a desenterrar, sería muy bonito de que uno esté jugando en el patio y se encuentre ahí un hueso de, no sé, tiranosaurio rex o lo que sea, ¿verdad? Sería algo muy bonito. A pesar de que uno no pueda llevar toda la excavación a cabo y toda la cosa, pues es algo así, más o menos es a lo que los invito, ¿verdad? O sea, que ustedes se pongan a jugar y se empiecen a hacer las preguntas por cuenta propia, ¿verdad? Y entonces empiecen a ver, bueno, ¿y será que, mira, cuáles son, eh, cuáles números serán coprimos, así, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, digamos, preguntas que les dejo ahí como medio ambiguas para que las exploren ustedes, ¿verdad? Eh, divisibilidad, bueno, o sea, digamos, sí, divisibilidad eh, entre números de Fibonacci, ¿verdad? O sea, sí, bueno, tal vez entre parejas, ¿verdad? O sea, cuando un número de Fibonacci entre parejas de números. Okay, por ejemplo, cuando una pareja divide cuando un número de Fibonacci, por ejemplo, divide a otro. Otra pregunta muy bonita es ir a calcular el máximo divisor común de dos números de Fibonacci. ¿Ok? Y entonces, no sé, por ejemplo, digamos, ¿verdad? Bueno, tal vez para no arruinarles la gracia,
No se los cuento, pero lo invito a que, digamos, empiecen a agarrar todas las parejas que se les ocurran y empiecen a calcular el máximo divisor común, ¿verdad? Y van a ver que empiezan a aparecer cosas muy bonitas, cosas muy simpáticas, que les, digamos, entonces intenten llevar esas observaciones lo más lejos que puedan, ¿ok? Y entonces, bueno, tal vez para cerrar la clase de hoy, vamos a intentar hacer la demostración del hecho que mencioné anteriormente, ¿verdad? Que para todo n existe algún entero n tal que n divide a Fibonacci de n. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a probar. Ok, entonces, digamos, la asociación, ¿verdad? Se construye. O sea, si yo, digamos, si yo quisiera saber cuánto es f de 1000 y, digamos, y yo supiera cuánto es f de 500 y f de 501, puedo reconstruir, ¿verdad? O sea, como que no hace falta saber cuánto es f de 100, f de 101, f de 102, así. Si yo ya tengo la información en 2 puntos consecutivos, ¿verdad? Puedo saberla para todos los siguientes, ¿verdad? Porque, o sea, si yo tengo f de 500 y 501, entonces tengo f de 502. Si yo tengo f de 501 y 502, tengo f de 503 y así. Entonces, digamos, como que toda la información queda codificada como en estas parejas de cosas consecutivas, ¿verdad? Entonces, la sucesión puede, digamos, que pongamos entre paréntesis, reconstruirse, ¿verdad? A partir de parejas consecutivas. Ok, entonces vamos a considerar el conjunto, ¿verdad? De parejas, digamos, ¿verdad? F1, F2, entonces consideramos esta pareja. Después consideramos el par F2, F3 y así sucesivamente. Ok. Estamos estudiando divisibilidad entre n, ¿verdad? Entonces, podríamos considerar, bueno, consideramos o sea, digamos, el conjunto de estas parejas, ¿verdad? F de 3, F de 4, F de 4, F de 5, etc. Entonces vamos a considerar ese conjunto, ¿ok? Pero como solo nos interesa, ¿verdad? Como solo nos interesa la divisibilidad por n, entonces podemos no solamente considerar los números, o sea, sino podemos considerar las parejas o las entradas, bueno, sí, las parejas módulo n. ¿Verdad? O sea, digamos, al final lo que nos interesa es simplemente que algo sea divisible por n, o sea, entonces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si n fuera, pongamos que n fuera 7, ¿verdad? Entonces, yo empiezo, bueno, mi conjunto va a ser 1, 1, después 1, 2, después 2, 3, después 3, 5, después 5, y ahora en vez de 8 voy a cambiarlo a 1, ¿verdad? Bueno, o sea, pongamos aquí 8 arriba en rojo, o tal vez pongámoslo aquí, 8 en rojo, pero 8 módulo 7 va a ser igual a 1. Entonces 5, 1, y ahora en vez de 8 voy a poner 1,
y 5 más 8 sería 13, pero 13 módulo 7 es 6, que es lo mismo que haber sumado 5 y 1. Entonces 1 y 6, después 6, 1 y 6 suman 7, que sería 0, bueno, entonces 6, 0, y entonces aquí me queda 0, 6, bueno, digamos el 0 ahí está, digamos ahí apareció el que andaba buscando, de verdad, de hecho creo que es 21 en este caso, pero bueno, en este caso entonces tendríamos 6 y 6 suman 12, entonces 12 sería 5. Después 6 y 5 suman 11, que sería 4. Y bueno, ahí sí. ¿Ok? Entonces sigo con esa sucesión. ¿Ok? Pero bueno, siempre todo módulo 7, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene? ¿Qué ventaja tiene considerar? Tiene considerarlo módulo 7. Digo, módulo, bueno, módulo n en general, ¿verdad? De que cada una de las entradas podría tomar a lo sumo n valores, ¿verdad? Cada entrada toma n valores, ¿verdad? Entonces, eso lo que dice es que hay a lo sumo n al cuadrado distintas, hay a lo sumo n al cuadrado distintas parejas, ¿verdad? Digamos, en el caso de 7 y la primera entrada puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 7 posibilidades. Y la segunda puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces quiere decir que, o sea, la cantidad posible de parejas pueden ser, en el caso de 7, simplemente 49. ¿Ok? Pero ¿qué dice eso? ¿Verdad? Y entonces, por lo tanto, como hay a lo sumo n al cuadrado posibles parejas, ¿verdad? Por lo tanto, si consideramos n al cuadrado más 1 parejas, ¿verdad? Si consideramos n al cuadrado más 1 parejas, deben haber dos iguales. ¿Verdad? Por el principio del palomar, ¿verdad? O sea, hay a lo sumo n al cuadrado cosas. Si yo tengo al menos uno más, tienen que haber dos que pertenezcan a una misma cosa. ¿Verdad? Entonces, eso quiere decir que, digamos, que f de m y f de m más 1, ¿verdad? Digamos, módulo n, o sea, sí, o sea, que la pareja esta, f de m y f de m más 1 es congruente con, digamos, f de n y f de, bueno, pongamos j y k, tal vez para no enredar las cosas. Entonces, f de j y f de j más 1 es congruente con f de k y f de k más 1, módulo n, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? O sea, o sea, lo que quiere decir es que f de j es congruente con f de k, módulo n, y f de j más 1 es congruente con f de k más 1, módulo n, ¿verdad? Y entonces, yo puedo empezar a echar para atrás, ¿verdad? Yo puedo empezar a ejemplo, para atrás, ¿verdad? Por ejemplo, dice, yo tengo estas relaciones, puedo restarlas, y entonces eso implica también que f de j menos 1 es congruente con f de k menos 1, módulo n. Y también tendría que entonces, si ya tengo estos, puedo seguir echando para atrás. F de j menos 2 es congruente con f de k menos 2, módulo n. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y así sucesivamente. Y, ok, ¿verdad? Y, digamos, eso va a valer para, bueno, sí, o sea, digamos, esto lo que dices es que si FJ y FJ más 1 era y FDK y FDK más 1 era un par bueno, FDJ menos 1, FDJ y FDK menos 1, FDK también era un par bueno, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, si escogiéramos la primera coincidencia, vamos a ver qué quiero decir. Sí, bueno, o sea, podemos seguir echando hacia atrás, ¿verdad?
O sea, en general lo que tendríamos es que f de p más, digamos, en este caso, supongamos que k sea más grande que j. ¿Verdad? Entonces, f de p sería congruente con f de p más k menos j. ¿Verdad? Para todo, o sea, digamos, esto quiere decir, ¿verdad? O sea, que si podemos ir echando para atrás con una diferencia k menos j, pues, o sea, esto se puede seguir haciendo muchas veces hasta, hasta llegar al final de la lista, ¿verdad? Entonces tendríamos f de 1 congruente con f de 1 más k menos j y f de 2 congruente con f de 2 más k menos j, ¿verdad? Y entonces, pero f de 1 y f de 2 son congruentes, son iguales entre sí. Y entonces, si lo restamos, ¿verdad? Implicaría que 0 es congruente con f de k menos j, bueno, voy a poner más 2 después, y f de k menos j más 1. Pero esto es f de k menos j. Y entonces, justamente a eso es a lo que llegamos, ¿verdad? Que este f de k menos j va a ser divisible entre n, ¿verdad? O sea, va a ser congruente con 0 módulo n, lo que quiere decir que es divisible entre n. Y entonces, por eso es que, ¿verdad? Digamos, inclusive podemos decir, ¿verdad? Que este k menos j, j es por lo menos 1 y k es a lo sumo n cuadrado. Entonces, digamos, el número este que aparece, sabríamos, por ejemplo, con certeza que no puede ser demasiado grande, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto tenemos que avanzar para encontrar un número divisible por 10, por ejemplo? Bueno, y este argumento nos dice que no hace falta ir más lejos de f de 100, ¿verdad? Obviamente f de 100 es un montón de términos, pero bueno, no hace falta ir tan lejos, ¿verdad? Inclusive, bueno, los invito a que piensen, ¿verdad? O sea, que tal vez si tienen tiempo hagan el dibujito como de estas cosas e intenten analizar cuándo es como la primera ocurrencia de un divisor de un múltiplo de n y van a encontrar que en realidad se puede, o sea, eso es una cuota cuadrática, se puede mejorar bastante más, ¿verdad? Pero bueno, eso es para, para otro día, ya hoy nos pasamos un poquito de la hora, les agradezco mucho la atención y la paciencia, la participación y bueno, espero que esta clase les haya parecido interesante, hay muchísimas cosas más que explorar, pero como les decía antes, los invito, ¿verdad? A que hagan esta exploración por su cuenta. O sea, llévense esto en la cabeza, digamos, ¿verdad? Y lo piensan hoy, lo piensan mañana, lo piensan así. Y ahí poco a poco, digamos, las cosas van a ir floreciendo. Entonces, bueno, ojalá les haya parecido interesante y con mucho gusto en otro momento podemos seguir hablando de esto. Ok, entonces, muchas gracias por su atención y que tengan una buena noche.